Bien, voy a empezar con una pregunta que probablemente nunca te han formulado de esta manera. ¿Qué es lo que realmente hacen los bancos? No la respuesta que encuentras en un libro de texto. La respuesta real. La mayoría de las personas piensan que los bancos son instituciones que guardan dinero, que ahorras tu dinero en un banco y el banco lo guarda a salvo para ti, que los bancos dan préstamos a personas que quieren comprar casas o abrir negocios, que los bancos facilitan el comercio ayudando a las personas a pagar por las cosas. Eso es lo que dicen que hacen, pero eso no es realmente lo que hacen. O más bien, eso es apenas una pequeña parte de lo que hacen. Lo que los bancos realmente hacen es crear dinero, literalmente. Cuando un banco te da un préstamo, ese banco no está sacando dinero de sus bóvedas, está creando dinero nuevo, está creando una deuda que tú tienes que pagar, y mientras la pagas, ese banco está extrayendo valor de ti en forma de intereses. El banco ganó dinero sin producir nada, sin crear ningún bien o servicio, solo creó una deuda. Ahora bien, esto ha sido siempre así. Los bancos siempre han funcionado más o menos de esta manera, pero en los últimos 30 o 40 años el sistema se ha vuelto loco. Los bancos han dejado de ser principalmente instituciones que facilitan la producción y el comercio. Se han convertido en máquinas de creación de dinero, que están completamente divorciadas de la economía real. Piensa en lo que pasó con la crisis financiera de 2008. ¿Qué fue realmente? Fue un momento en el que los bancos crearon tanto dinero ficticio, tanto valor que no estaba basado en nada real, que el sistema simplemente colapsó. Los bancos estaban prestando dinero para viviendas a personas que no podían pagar. Los bancos estaban reempaquetando esas deudas incobrables en valores complejos que vendían a otros bancos. Los bancos estaban apostando en derivados que nadie entendía realmente. Era dinero creando más dinero en un círculo que era completamente divorciado de cualquier producción económica real. Y cuando el círculo se rompió, cuando la gente finalmente no pudo pagar las hipotecas, cuando los valores que los bancos poseían resultaron ser basura, todo el sistema financiero de los Estados Unidos casi desaparece en una noche. Ahora, aquí está la parte interesante. Cuando eso sucedió, cuando el sistema financiero se estaba colapsando, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, esto es lo que pasa cuando dejas que el mercado libre funcione, que así sea. No, el gobierno entró en pánico, porque el gobierno entiende algo que el público en general no entiende. La economía entera, la estructura completa de la sociedad estadounidense depende del sistema financiero. Si el sistema financiero colapsa, entonces las empresas no pueden obtener crédito para operar. Sin crédito, las empresas no pueden pagar nóminas. Sin nóminas, los trabajadores no tienen dinero. Sin dinero, no pueden comprar cosas. Sin gente comprando cosas, el comercio se detiene. Los desempleados no pagan impuestos. Los desesperados cometen crímenes. La sociedad entera
comienza a desintegrarse. Así que el gobierno hizo lo que siempre hacen los gobiernos capitalistas cuando el sistema está a punto de colapsar. Rescató a los bancos. El gobierno, literal, directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, extrajo trillones de dólares y se los dio a los bancos. No a los trabajadores desempleados, no a las familias que estaban perdiendo sus casas, a los bancos, a las mismas instituciones que habían causado el problema en primer lugar. ¿Por qué? Porque sin los bancos el sistema entero se cae, porque la economía estadounidense ya no es una economía de producción, es una economía financiera. Ya no se trata principalmente de hacer cosas y vender esas cosas. Se trata de mover dinero alrededor, creando dinero ficticio, viviendo de la extracción de valor del trabajo real de las personas. Y aquí es donde realmente comienza la historia que quiero contar. La transformación de la economía estadounidense, de una economía de producción a una economía financiera, es la clave para entender por qué el imperio estadounidense está en declive. Porque una economía que no produce nada real es una economía que no tiene nada para vender al mundo. Y un imperio que no tiene nada para vender al mundo no puede mantener su poder. Déjame explicar cómo sucedió esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era increíble. Cualquier cosa que los estadounidenses quisieran hacer, podían hacerlo. Querían construir autopistas, lo hicieron. Querían construir suburbios, lo hicieron. Querían poner a un hombre en la luna, lo hicieron. La economía estadounidense estaba produciendo constantemente cosas nuevas, innovadoras, que el mundo entero quería comprar. ¿Por qué? Bueno, una razón es que la Segunda Guerra Mundial había destruido las economías de todos los otros países desarrollados. Europa estaba en ruinas. Japón estaba en ruinas. La Unión Soviética estaba devastada. China estaba en guerra civil. Los únicos que tenían infraestructura industrial intacta eran los estadounidenses. Así que durante 30 años después de la guerra, los estadounidenses podían vender prácticamente cualquier cosa que producían. Tenían un monopolio de facto en la manufactura mundial. Pero ese monopolio no era sostenible. Eventualmente, otros países reconstruyeron. Japón se reconstruyó. Alemania se reconstruyó. Y cuando lo hicieron, comenzaron a competir con los estadounidenses. Y en muchas áreas competían mejor. Los automóviles japoneses y alemanes eran más confiables que los estadounidenses. Los electrónicos japoneses eran más avanzados. La ropa y textiles de otros países eran más baratos. Entonces, a partir de los años 70, la participación de mercado estadounidense comenzó a declinar. Los estadounidenses comenzaron a importar más. La balanza comercial se volvió negativa. El poder económico estadounidense comenzó a erosionarse. Ahora, en una situación así, una economía podría adaptarse. Podría aceptar que ya no es el monopolio mundial. Podría enfocarse en producir cosas que hace bien y importar cosas que otros hacen mejor.
podría tener una economía más pequeña, pero más eficiente y enfocada. Eso sería la respuesta racional, pero eso no es lo que los capitalistas estadounidenses decidieron hacer. En su lugar, decidieron hacer algo diferente. Decidieron abandonar la producción. Decidieron cerrar fábricas en los Estados Unidos y abrir fábricas en otros países donde los trabajadores ganaban menos. Decidieron convertir la economía estadounidense en una economía de servicios financieros en lugar de una economía de producción manufacturera. Y esto funcionó durante un tiempo, porque si no ibas a producir cosas, podías al menos financiar la producción de otras personas. Podías prestar dinero, podías crear instrumentos financieros, podías ganar dinero del dinero sin tener que producir nada físico. Y aquí es donde entra la financiarización. Desde los años 80 bajo Reagan, la economía estadounidense ha sido progresivamente financiarizada. Eso significa que cada vez más del dinero, cada vez más de los recursos, cada vez más de la energía de las personas inteligentes en la economía se ha dedicado a servicios financieros en lugar de a la producción de bienes. En 1947, las ganancias del sector financiero representaban aproximadamente el 2.5% del total de ganancias corporativas en los Estados Unidos. Hoy representa más del 20%. Una industria que representa aproximadamente el 8% del empleo está recibiendo aproximadamente el 20% de todas las ganancias corporativas. ¿Y qué produce eso? Bueno, eso produce empleados de Wall Street que ganan millones de dólares al año. Eso produce empresas de capital privado que compran empresas, las despedazan, venden los pedazos y se van con las ganancias. Eso produce fondos de cobertura que especulan sobre los precios de las acciones. Eso produce ejecutivos de corporaciones que pasan más tiempo pensando en cómo complacer a los inversionistas que pensando en cómo producir un buen producto. ¿Y qué no produce? Bueno, no produce empleos. O produce muy pocos empleos. Y la mayoría de los que produce son empleos en centros de llamadas en India o análisis de datos en Filipinas. No produce empleos en los Estados Unidos, o al menos no muchos empleos bien pagados. Así que lo que ha pasado en los últimos 40 años es que la economía estadounidense se ha enfocado cada vez más en mover dinero alrededor y cada vez menos en producir cosas. Y toda esa actividad de mover dinero alrededor ha generado enormes ganancias para una pequeña cantidad de personas en el sector financiero y la clase ejecutiva, pero ha dejado al 90% de la población con empleos cada vez peor pagados, menos seguros y menos gratificantes. Ahora, ¿cómo mantiene una sociedad así la estabilidad? ¿Cómo evitas que la gente se revuele cuando literalmente la estás empobreciendo? Bueno, hay varias formas. Una es la propaganda. Les dices a las personas que esto es la mejor economía posible, que si trabajan duro, pueden tener éxito, que si no tienen éxito, es culpa suya, que la gente pobre es perezosa, que la gente desempleada es perezosa, que si realmente quisieran empleos mejor pagados, podrían obtenerlos.
Todo es una cuestión de actitud y trabajo duro. Pero la propaganda solo llega tan lejos. La realidad tiene una manera de irrumpir. Cuando estás trabajando 40 horas a la semana y todavía no puedes pagar la renta, cuando estás gastando la mitad de tu ingreso en atención médica, cuando tienes una deuda de préstamos estudiantiles que nunca podrás pagar, cuando tu empleador te dice qué lamentos que no pueda darte un aumento porque la empresa necesita mantener bajos los costos para complacer a los accionistas. Bueno, en algún momento la propaganda deja de funcionar. Así que hay que hacer otra cosa. Hay que encontrar una manera de mantener el consumo incluso cuando los salarios no suben. Y aquí es donde entran el crédito y la deuda. Cuando los salarios dejaron de subir en los años 70 y 80, el capitalismo estadounidense tenía un problema. Si los salarios no suben, entonces los trabajadores no pueden gastar tanto. Si los trabajadores no pueden gastar tanto, entonces las empresas no pueden vender tanto. Si las empresas no pueden vender tanto, entonces ganan menos dinero. Si ganan menos dinero, los accionistas están descontentos. Y si los accionistas están descontentos, los ejecutivos pierden sus trabajos o sus bonificaciones. Así que necesitaban una solución. Y la solución fue el crédito. En lugar de aumentar los salarios, dejaron que los trabajadores se endeudaran. Expandieron las tarjetas de crédito. Hicieron que fuera más fácil obtener hipotecas. Permitieron que los estudiantes se endeudaran masivamente para pagar la universidad. Permitieron que las corporaciones se endeudaran para comprar de vuelta sus propias acciones, lo que inflaba el precio de las acciones sin aumentar realmente la productividad. Así que ahora tienes trabajadores que no están ganando más dinero, pero que tienen la ilusión de gastar más porque se están endeudando. Una familia cuyo jefe gana $50,000 por año puede vivir como si ganara $75,000 por año, endeudándose los $25,000 extra. ¿Cómo funciona eso? Porque el sistema financiero está creando dinero como crédito. El banco te dice, aquí está tu tarjeta de crédito con un límite de $10,000. El banco acaba de crear $10,000 de dinero ficticio que no existe. Eso está basado en la promesa de que harás pagos en el futuro. Conforme haces esos pagos, el banco extrae riqueza de ti en forma de intereses. Haces exactamente lo mismo que el banco. Creas un simulacro de riqueza basado en promesas futuras. ¿Y cuánto crédito hay ahí fuera? Bueno, la deuda de los consumidores estadounidenses es de aproximadamente $4 trillones. La deuda de las hipotecas es de aproximadamente 10 trillones. La deuda del gobierno federal es de 37 trillones. La deuda corporativa es de aproximadamente 13 trillones. En total, hay aproximadamente 64 trillones de dólares de deuda en la economía estadounidense. Ahora, el PIB estadounidense, todo lo que la economía produce en un año, es de aproximadamente 27 trillones de dólares. Así que hay más que el doble de la cantidad de dinero en forma de deuda de lo que la economía produce en un año. Es decir, aunque la economía trabajara perfectamente, incluso si ganara dinero cada año,
necesitaría más de 2 años de producción completa solo para pagar la deuda. Pero la economía no está ganando dinero. La economía está acumulando dinero. Cada año, el déficit del gobierno aumenta. El gobierno gasta más de lo que gasta. La gente se endeuda más. ¿Cómo sostienes eso? La respuesta es: no puedes, indefinidamente. En algún momento, el sistema de crédito colapsa. ¿Y cuándo sucede eso? Sucede cuando la gente no puede seguir pagando la deuda. Sucede cuando alguien revisa los números y se da cuenta de que el sistema es completamente insostenible. Sucede cuando los prestamistas se niegan a prestar más dinero porque entienden que no van a recuperar lo que prestaron. Y cuando eso sucede, todo el sistema financiero colapsa. Ahora, has visto esto suceder varias veces. Viste suceder en 2008. Viste suceder con la crisis de ahorro y préstamo en los años 80. Sucedió en 1987 con el crash de Wall Street. Sucedió en 2000 con la burbuja de las .com. Y cada vez que sucede, el gobierno entra en pánico, porque entienden que si el sistema financiero colapsa realmente, entonces toda la estructura de la sociedad se desmorona. Así que el gobierno hace un rescate. Rescata a los bancos, baja las tasas de interés, inyecta dinero en el sistema, hace lo que sea necesario para evitar que el sistema financiero colapsa completamente. Y funciona a corto plazo. El sistema se estabiliza. Los bancos recuperan sus ganancias. Los ejecutivos reciben sus bonificaciones. La vida vuelve a la normalidad. Pero aquí está el problema. Cada rescate es más grande que el anterior. Cada rescate requiere que el gobierno gaste más dinero. Cada rescate aumenta la deuda del gobierno. Y cada rescate hace el próximo colapso más probable. Porque estás empeorando el problema fundamental. El problema fundamental es que el sistema no es sostenible. Estás creando más y más dinero como deuda. La deuda se está acumulando más rápido de lo que se puede pagar. En algún momento, el sistema simplemente dice que no. Y aquí está la parte verdaderamente interesante. Cuando eso suceda, cuando el sistema financiero colapsa y el gobierno no pueda rescatarlo de nuevo, entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que la ilusión se desmorona. Las personas entienden de repente que el dinero que pensaban que tenían no es real. La riqueza que pensaban que tenían se evapora. La estructura económica en la que confiaban se desmorona. Y en ese punto tienes opciones. Una opción es que la sociedad simplemente entra en caos. Otra opción es que la gente entienda que el sistema no es sagrado, que el dinero no es sagrado, que la propiedad privada no es sagrada, que estas son todas construcciones humanas que podemos cambiar si así lo decidimos. Y en ese punto tienes la posibilidad de construir algo diferente. Pero lo que es realmente interesante es que estamos empezando a ver las señales de que ese colapso está llegando. No es inmediato, podría tomar años, pero las grietas están apareciendo. Una de las grietas es lo que está sucediendo con los salarios y el empleo. A pesar de todo el dinero que se ha vertido en la economía, a pesar de todos los rescates y la inyección de dinero,
Los salarios se han estancado. El empleo es precario. La gente está trabajando más horas por menos dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que se está inyectando no está yendo a los trabajadores, está yendo a los bancos y a las corporaciones. Las corporaciones están usando ese dinero para comprar de vuelta sus propias acciones, no para invertir en nuevas plantas o contratar más trabajadores. Los bancos están usando ese dinero para especular sobre derivados, no para hacer préstamos a pequeños empresarios. El dinero está siendo redirigido hacia la clase financiera en la parte superior de la sociedad. Así que los trabajadores están cada vez más pobres, a pesar de que el gobierno está imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Otra grieta es lo que está sucediendo internacionalmente. Recuerda que dije que la economía estadounidense es financiera. Eso significa que depende de la capacidad de los Estados Unidos de prestar dinero y convencer a otros países de que presten dinero también. Depende del dólar estadounidense siendo la moneda de reserva mundial. Pero eso está cambiando. Otros países se están cansando de depender del dólar. Están desarrollando alternativas. China, Rusia, India, Brasil, están creando sus propios sistemas de comercio que no dependen del dólar. Los países del BRICS están hablando de crear su propia moneda de reserva. Los países están comerciando en sus propias monedas en lugar de en dólares. ¿Por qué sucede esto? Porque están viendo lo mismo que todos están viendo, que el sistema estadounidense es insostenible, que los Estados Unidos tienen demasiada deuda, que los Estados Unidos no es lo suficientemente fuerte militarmente para imponer su voluntad en todas partes, que habría alternativas. Y cuando las alternativas existan, cuando otros países no tengan que usar dólares, entonces la demanda de dólares desaparece. Y cuando desaparece la demanda de dólares, entonces el gobierno estadounidense no puede simplemente imprimir dinero y esperar que otros países lo acepten. Tiene que hacer que el dinero sea valioso real. Tiene que producir cosas que la gente quiere comprar. Tiene que competir. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente precario. Porque los Estados Unidos no produce cosas. No puede competir en manufactura. No puede competir en ingeniería. No puede competir en servicios. Lo que produce es deuda. Lo que produce es financiarización. Lo que produce es especulación. ¿Y quién quiere comprar eso? Cuando desaparezca la ilusión de que el dólar es el dinero más seguro del mundo, cuando desaparezca la ilusión de que el gobierno estadounidense siempre pagará sus deudas, cuando desaparezca la ilusión de que el ejército estadounidense puede hacer lo que quiera en el mundo, bueno, ¿quién querrá seguir comprando deuda estadounidense? Nadie. Y cuando nadie quiera comprar deuda estadounidense, entonces el gobierno no puede seguir gastando más de lo que gasta. Tiene que equilibrar su presupuesto. Y cuando un gobierno tiene que equilibrar su presupuesto, tiene que elegir qué cortar. ¿Militar? ¿Seguridad social? ¿Medicare? ¿Educación? ¿Infraestructura? Cualquier cosa que corten, se lo quitan a alguien.
Y cuando le quite suficiente a suficiente gente, la gente se rebela. Entonces ahora vamos a la verdadera pregunta. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que la economía más rica del mundo está tan endeudada? ¿Cómo es que un país que representa el 4% de la población mundial consume el 20% de los recursos del mundo se ve en dificultades? La respuesta es simple. Es porque el sistema capitalista estadounidense está diseñado para que una pequeña cantidad de personas extraiga riqueza de todos los demás. Y ha funcionado tan bien que ha creado un nivel de desigualdad que es verdaderamente asombroso. El 1% más rico en los Estados Unidos posee aproximadamente el 34% de toda la riqueza. El siguiente 9% posee aproximadamente el 37%. Así que el top 10% posee aproximadamente el 71% de toda la riqueza. El bottom 50% posee aproximadamente el 2.5% de toda la riqueza. ¿Cómo es eso incluso posible? ¿Cómo puede el 50% de la población poseer menos del 3% de la riqueza? Bueno, es porque la gente en la parte inferior está ganando salarios que no son suficientes para vivir. Los salarios se han estancado. La gente tiene que endeudarse para vivir. El sistema está diseñado para extraer cada gota de valor que puede de las personas. Tomas a una persona que gana $30,000 al año. Es difícil vivir con eso. Tienes que pagar renta, tienes que comer, tienes que tener un auto para llegar al trabajo, tienes que pagar seguro de salud, tienes que pagar créditos de estudiantes y no queda nada. Así que te endeudas aún más, consigues una tarjeta de crédito, pides un préstamo personal, pides dinero prestado de tu familia. Y todo ese endeudamiento significa que estás pagando intereses. Estás haciendo pagos a los bancos. Estás transfiriendo tu riqueza futura hacia el presente, como deuda presente. Estás reduciendo tu libertad porque si estás endeudado, no puedes simplemente abandonar tu trabajo. Necesitas ese trabajo para pagar la deuda. Es un sistema brillante realmente del punto de vista de la clase capitalista. Te mantiene trabajando, te mantiene desesperado, te mantiene asustado y extrae tu riqueza en forma de intereses que van directamente a los bancos y a la clase capitalista. ¿Pero es sostenible? ¿Puede esto continuar indefinidamente? La respuesta obvia es no. En algún momento, las personas van a estar tan endeudadas, van a estar tan pobres, que simplemente no pueden pagar más. Y cuando eso sucede, el sistema colapsa. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, nadie lo sabe exactamente, pero puedes ver que nos estamos acercando. La deuda de los consumidores está en un récord histórico. La deuda de los estudiantes es mayor que la deuda de los automóviles combinados y la deuda de las tarjetas de crédito combinadas. Las personas están trabajando más horas y ganando menos dinero que hace 30 años. La depresión y la ansiedad están en niveles de epidemia. Así que el sistema está empezando a mostrar sus grietas. Ahora, aquí está la parte verdaderamente importante. Cuando el sistema colapsa, el capital
no simplemente desaparece, se reorganiza, se transfiere de personas desesperadas a personas que tienen poder. Se utiliza para consolidar aún más el poder de la clase capitalista. Así es como sucedió en 2008. Los trabajadores perdieron sus casas, las familias fueron destruidas, pero el dinero no desapareció, se consolidó. Los bancos grandes se hicieron más grandes porque compraron los bancos pequeños que quebraron. Los ricos se hicieron más ricos porque compraron bienes raíces a personas desesperadas a precios muy bajos. Así que el capitalismo es bastante flexible. Puede bailar alrededor de sus propias crisis, pero no puede bailar para siempre. En algún punto, el sistema se agota de trucos. Y aquí es donde llegamos a la pregunta importante. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que la clase capitalista encuentra una nueva forma de explotar a la gente. Tal vez es un nuevo modelo de negocio, tal vez es una nueva tecnología, tal vez es nuevos mercados que pueden ser colonizados y explotados. Y tal vez eso suceda, pero es cada vez menos probable, porque ya no hay nuevos mercados que colonizar. El mundo entero está ya integrado en el sistema capitalista mundial. La tecnología puede ayudar por un tiempo, pero no puede resolver el problema fundamental, que hay límites a cuánto valor puedes extraer de un número finito de personas con una cantidad finita de tiempo y energía. Entonces la otra posibilidad es que la gente se da cuenta de que el sistema es intolerable y que no va a cambiar a menos que lo cambien ellos mismos. Y en ese punto tienes la posibilidad de una transformación revolucionaria. Ahora, cuando digo revolucionaria, no necesariamente quiero decir violencia. Quiero decir un cambio fundamental en la estructura del poder económico. Quiero decir que los trabajadores toman control de los medios de producción. Quiero decir que la gente tiene democracia en sus lugares de trabajo. Quiero decir que la riqueza se distribuye sobre la base de la necesidad en lugar de la base de la propiedad. ¿Parece imposible? Bueno, sí, si has vivido tu vida entera en el capitalismo. Te han enseñado que esto es la única forma posible de organizar la sociedad, que la propiedad privada es sagrada, que los mercados son naturales, que la desigualdad es inevitable. Pero nada de eso es verdad. Todas esas son construcciones humanas. Fueron creadas por humanos y pueden ser reemplazadas por humanos. Y la historia realmente muestra esto. Ha habido muchas economías diferentes. Había economías esclavistas, había economías feudales, había economías capitalistas, y cada una de ellas fue derribada eventualmente cuando se hizo insoportable, no porque fue reemplazada lentamente por otra cosa, sino porque la gente se rebeló. Los esclavos se rebelaron, los siervos se rebelaron, los trabajadores se rebelaron, y en cada caso, la vieja clase dirigente fue reemplazada por una nueva clase dirigente. Esto no es un argumento para la revolución, es solo historia. Así que la pregunta no es si el sistema capitalista será reemplazado. La pregunta es cuándo y por qué. Y la respuesta es cuando se vuelva lo suficientemente insoportable, será reemplazado. Podría ser dentro de 5 años,
Podría ser dentro de 50 años, pero llegará. Y cuando eso suceda, ¿qué lo reemplazará? Bueno, eso depende de nosotros. Es la pregunta que los activistas, los organizadores, los pensadores, los líderes de movimientos están haciendo ahora mismo. ¿Qué tipo de economía queremos? ¿Cómo queremos que sea organizada? ¿Cómo podemos construir eso ahora, mientras el viejo sistema todavía existe? Porque aquí está la cosa. No puedes simplemente esperar a que el sistema colapsa y entonces esperar que algo mejor aparezca. Tienes que empezar a construirlo ahora. Tienes que empezar a vivir bajo los principios de la economía que quieres mientras estés en los espacios entre las grietas del viejo sistema. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que construyas cooperativas de trabajadores. Significa que colabores con tus compañeros para tomar control de tu lugar de trabajo. Significa que compartas recursos con tu comunidad en lugar de acumularlos privadamente. Significa que apoyes movimientos sindicales. Significa que te unas a un sindicato si trabajas. Significa que apoyes a los trabajadores en huelga. Significa que reconozcas que tu interés de clase está con otros trabajadores, no con los capitalistas. Significa que educas a otros sobre cómo realmente funciona el sistema. Significa que hablas a tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo sobre cómo el capitalismo es insostenible y qué alternativas podrían haber. Significa que participas en la política local. Significa que apoyas a candidatos que están dispuestos a desafiar el sistema. Significa que creas presión sobre los funcionarios electos para que hagan cosas que realmente sirvan a las personas. Significa que cultivas tu propio alimento si es posible. Significa que vives más localmente. Significa que reduces tu dependencia de los sistemas capitalistas corporativos. Significa que cuidas a otros. Significa que trabajas con tu comunidad. Significa que creas redes de apoyo mutuo para que si el sistema colapsa o si pierdes tu empleo, tienes personas en tu vida que van a cuidarte. Todas esas cosas suceden. Toda la gente está haciendo todas esas cosas ahora mismo. Los trabajadores están formando sindicatos. La gente está construyendo cooperativas. Las personas están creando redes de apoyo mutuo. Las personas están educándose a sí mismas sobre economía política. Es lento, no es glamoroso, no sale en las noticias, pero está sucediendo. Y sucede porque la gente entiende intuitivamente que el sistema actual no es sostenible, que tiene que cambiar, que podría ser mejor. Y aquí está la cosa, ese cambio es inevitable. No es una pregunta de si va a suceder, es una pregunta de cuándo y cómo. Y eso depende de nosotros. Depende de si estamos dispuestos a hacer el trabajo ahora para construir las alternativas, para educar a otros, para organizarnos colectivamente. O podemos simplemente esperar hasta que el sistema colapsa completamente y esperamos que algo mejor aparezca mágicamente. Pero eso sería bastante tonto, porque cuando los sistemas colapsan de repente, sin que haya alternativas construidas ya, lo que usualmente aparece es algo peor. Es autoritarismo, es fascismo,
es guerra civil. Si queremos algo mejor, tenemos que construirlo. Tenemos que empezar ahora. Tenemos que organizar. Tenemos que educar. Tenemos que conectar con otros que comparten nuestros valores. Tenemos que crear nuevas estructuras económicas que funcionen sobre principios diferentes. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Es fácil? No. ¿Hay fuerzas poderosas que se opondrán a esto? Sí. Pero la alternativa es simplemente permitir que el sistema actual continúe destruyendo a la gente, destrozando el planeta, consolidando el poder en las manos de un número cada vez más pequeño de personas cada año. Así que aquí está lo que yo diría. No esperes. No tengas fe en que los políticos van a arreglarlo. No creas que el capitalismo puede reformarse a sí mismo. El capitalismo hace lo que está diseñado para hacer. Concentra riqueza en las manos de unos pocos. Si quieres algo diferente, tienes que crearlo tú mismo. Empieza pequeño. Empieza donde estés. Empieza con lo que tienes, pero empieza. Porque el cambio viene de gente como tú que decide que el status quo es inaceptable y que hace algo al respecto. No esperes. Empieza ahora. Lo que los bancos realmente hacen es crear dinero. Literalmente. Cuando un banco te da un préstamo, ese banco no está sacando dinero de sus bóvedas. Está creando dinero nuevo. Está creando una deuda que tú tienes que pagar. Y mientras la pagas, ese banco está extrayendo valor de ti en forma de intereses. El banco ganó dinero sin producir nada, sin crear ningún bien o servicio, solo creó una deuda. Ahora bien, esto ha sido siempre así. Los bancos siempre han funcionado más o menos de esta manera, pero en los últimos 30 o 40 años el sistema se ha vuelto loco. Los bancos han dejado de ser principalmente instituciones que facilitan la producción y el comercio. Se han convertido en máquinas de creación de dinero que están completamente divorciadas de la economía real.